vuelvo a sostener, mientras se hace la instalación de la misma, que don Jorge Lazo es todo un ejemplo de una persona que se ha desarrollado. Dije que don Eric ha tenido cualquier cantidad de libros. Don Jorge también es escritor de una serie de documentos, artículos, cualquier cantidad, y documentos. En este momento terminando el doctorado en Derecho Laboral y básicamente un amplio conocedor, no solo de esta reforma, sino que también estuvo vinculado en todo el proceso de la reforma procesal laboral y la conocen desde adentro, desde afuera. Por eso la disertación que puede hacer en este momento es toda una cátedra de enseñanza del tema de la reforma procesal laboral. Creo que es pertinente que en estos momentos escuchemos esa posición de una de las personas que más conoce de la reforma dentro del Poder Judicial. Creo, sin temor a equivocarme, que es la persona que más conoce de la reforma dentro del Poder Judicial y nos va a dar una enseñanza sobre el tema. Gracias. Gracias. Primero de todo, buenas noches a todos y a todas. Un honor estar acá. Gracias a la invitación de la universidad. El tema que habló la compañera que acaba de participar en cuanto a la discriminación de las mujeres me motivó más que todo a hacer una presentación en cuanto a un video también, que espero que no lo hayan visto. De Jimmy yo creo que ya lo habían visto, algunos o algunas, pero vamos a ver si nos va bien y nos va. Me parece absurdo.
mismo momento, en cada una de las casas hay mujeres desarrollando. Se puede tomar, se llama mamá. Tiene un nombre en particular. ¿Cuál es? Mamá. Porque este empleo se llama ser mamá. El empleo es ser mamá. Si no me crees, quiero preguntarle a cualquier mamá. Y el nombre de la profesión es mamá. Ese trabajo ahora se llama ser mamá. ¿En serio? ¿En serio? Claro. Nunca me lo puesto a pensar en eso. Wow, ya lo tengo pensado. Bien, es simplemente un tema de perspectiva. Nunca nos damos cuenta de las perspectivas de las otras personas y de las grandes luchas que tienen que tener las personas para poder llegar a hacer algo en la vida. Las mujeres tienen que dar esa gran lucha, pero además de las mujeres, habemos muchos que también tenemos que dar esas luchas. Esta reforma es una lucha y ha generado también distintas visiones de la misma. En este corto tiempo que le pido a don Jimmy que no tome en cuenta ese video, ¿verdad? Porque no tenía presupuestado presentarlo, voy a tratar de hacer un pequeño esquema, ¿verdad? Trata la reforma. Ahora él habló de lo que implica el tiempo de la reforma y cuánto teníamos de conocernos. Él tenía 26 y yo tenía 22 años cuando él llegó, 22 o 23, a Santa Cruz por primera vez. Así que tenemos, no echen tampoco cuenta del tiempo que tenemos de conocernos los dos. Bien, trataré de ser lo más estructural posible acerca de ese tema de la reforma. Quizás los puntos más relevantes desde el punto de vista de estructura del Poder Judicial son una modificación de la estructura orgánica del mismo, ¿verdad? Porque pasamos de lo que son juzgados de trabajo, ¿verdad? Que antes eran conocidos como, bien lo dijo la compañera, juzgados y tribunales de trabajo por cuantía, a juzgados de trabajo y tribunales de apelación. O sea, digamos, lo que un juez de trabajo va a tener que resolver en la actualidad, ¿verdad? Con la reforma, de acuerdo a la cuantía, que la cuantía está fijada en 5 millones de colones, pero de una vez advierto que Corte Plena tiene la idea de ascenderla a 10 millones de colones, y eso se acaba de hacer la diferencia entre menor y mayor cuantía. Los juzgados de trabajo, si el proceso es en la actualidad menor a 5 millones de colones, dado lo que se está debatiendo, entonces entra a un régimen de tribunal de apelación y ahí termina el asunto, ¿verdad? Si el asunto ya es un aspecto en donde supera los 5 millones de colones, pues pasa al juez de trabajo, pero no pasa por el tribunal de apelación, sino que directamente entra a la sala segunda de la Corte Suprema de Justicia, que es la sala especializada en laboral. La reforma que busca, ¿verdad? Una creación de juzgados especializados, ¿verdad? Eliminar lo que antes conocíamos como juzgados contravencionales, que eran juzgados como aquel que visitaba Eric y que criticó al inicio, ¿verdad? En que todos conocíamos de todo, ¿verdad? Yo esos juzgados los adoraba, ¿verdad? Porque le permitía a uno por lo menos tener un bagaje jurídico bastante interesante. Tenía que pasar en un disquete de materia familia a otro disquete de materia civil, combustión de horas, ¿verdad? Y después entrar a penal o contravencional y después a tránsito, ¿verdad? Entonces era una locura, pero se aprendía de todo un poco, ¿verdad? Ahora la Corte se ha decantado más bien por una situación estructural, ¿verdad? Crear especialidad en la materia, ¿verdad? Y para un buen servicio público, eventualmente, ¿verdad? Algunos aspectos relevantes en la parte procesal que ahora hablamos, ¿verdad? Los principios, ¿verdad? Hablar de principios procesales para la materia laboral en el 421 ya es todo un esbozo que antes no teníamos que hacer, porque antes, digamos, había que recurrir muchas veces a doctrina para poder establecer lo que eran los principios procesales de la materia laboral. El 421 ahora lo hace y de forma muy sucinta, ¿verdad? Habla de la posibilidad de conciliación, ¿verdad? Que se fomenta, y creo que ahora vamos a hacer referencia a eso,
no solo a nivel judicial, sino también extrajudicial, creando las cámaras, ¿verdad?, de conciliación autorizadas por el Ministerio de Trabajo para que puedan hacer conciliaciones a nivel extrajudicial, y la necesidad de no acudir a la cultura judicial de básicamente llevar todo el Poder Judicial. Se promueve también a través del 456 de la reforma, ¿verdad?, y 459, una audiencia temprana, ¿verdad?, a la solicitud de la persona trabajadora. ¿Qué implica eso? Que yo, cuando presento la demanda, puedo pedirle al juez o la jueza del trabajo que señale una audiencia temprana, y sin que el juez o la jueza del trabajo le haya trasladado la demanda, señale para esa audiencia y llama al empleador, ¿verdad?, de previo a presentar la demanda, incluso, ¿verdad?, para que el asunto, sin que se haya hecho litigioso, se pueda conciliar, ¿verdad? Son dos momentos: se puede presentar de previo a y al presentar la demanda, en cuyo caso el proceso se mantiene en suspenso hasta por 3 meses, ¿verdad?, para que se den las negociaciones propias de una conciliación. La oralidad, ¿verdad?, es un aspecto que tiene una gran importancia también en la reforma, ¿verdad? Pues lo que se busca en una materia de carácter social como lo es laboral es una comunicación entre las partes del proceso, ¿verdad?, y con la autoridad que dirige la audiencia de celeridad. En este aspecto es importante también que en la capacitación que se ha tratado de implementar en esta materia, se ha tratado de sensibilizar al juez y la jueza de trabajo que está resolviendo materia social, que no puede estar en un pedestal elevado en donde no se puede comunicar con las partes, sino que su función como servidor público que es atender a las partes y dirigir el proceso de una forma, en la medida de lo posible, de fácil entendimiento para las partes, porque yo puedo hablar de un riesgo in itinere, iura novit curia y de prestaciones laborales y la parte no va a entender absolutamente nada de lo que estoy hablando. Entonces básicamente es una forma de oralidad en donde se logra una comunicación sencilla para el usuario, que es el elemento esencial de la administración de justicia del usuario, ¿verdad? Es un cambio de paradigma que hay que implementar y que ha sido duro implementar, no lo puedo ir diciendo. La oficiosidad o la posibilidad de que el proceso debe avanzar, ¿verdad?, sin impulso de parte, ¿verdad?, la celeridad, ¿verdad?, que ahí se le hacen muchas críticas al sistema en cuanto a eso, ¿verdad? Son 8 meses, ¿verdad?, pero el aspecto de la reforma estructural ha sido un aspecto que, digamos, que a pesar de que se ha intentado sopesar lo que es el gran volumen de trabajo que conlleva la reforma laboral, pues se está tratando de hacer lo que se puede, pero sí, y uno comprende que la principal queja de la persona usuaria, ¿verdad?, radica en eso. La concentración, ¿verdad?, que conlleva lo mismo, ¿verdad? La idea de concentrar en una audiencia, como vamos a ver ahora, y un proceso oral, la complejidad de los actos procesales conlleva una celeridad, porque entonces al terminar la sentencia o al terminar la audiencia, la idea es que el juez o la jueza puede dictar de una vez la parte dispositiva, por lo menos del fallo, ¿verdad?, con las circunstancias que a veces nos pueden dar las pruebas complementarias, que también es una crítica que hay que ver cómo se elimina eso del sistema, ¿verdad? Eso radica en una buena capacitación, y hagamos un asterisco aquí, ¿verdad? Yo no puedo tener una norma laboral, yo puedo tener la mejor norma, pero si no tengo jueces que tengan una visión acerca del sentido de la norma y su implementación, no logra nada, ¿verdad? Porque la norma es norma, no se mueve, no resuelve, no tiene sentimientos, los jueces sí. Entonces, evidentemente, se necesita también conllevar una capacitación, que en este momento pues tiene su principal aula a través de la Escuela Judicial y la Comisión de Asuntos Laborales. Y la inmediación, la importancia de este principio de inmediación, ¿verdad?, en donde el juez o la jueza que practique la prueba, ¿verdad?, sea el mismo juez o jueza que dicte el fallo, ¿verdad? Importante determinar que esa inmediación se potencializa en lo que llama la reforma la audiencia complementaria. Y ahora vamos a entrar a eso, pero básicamente el proceso se divide ya en la fase oral en una audiencia preliminar y una audiencia complementaria. La audiencia preliminar son aspectos básicamente de conciliación, fijación de pretensiones del proceso, lo que estamos hablando ahora en torno a los derechos indisponibles y la posibilidad de en esta etapa subsanar aspectos que la parte no haya precisado en cuanto a derechos indisponibles, ¿verdad? Y después viene una audiencia complementaria. La reforma la ve dividida en 2 aspectos, ¿verdad? Una audiencia preliminar y un mes siguiente dice que debe ser la audiencia complementaria. En la capacitación, a los jueces se ha dicho, olvídense del mes siguiente. Si es posible, hagan la audiencia preliminar y de una vez hagan la complementaria, porque si no las partes lo que sienten es que les advirtieron un conflicto, perdieron una audiencia
perdieron el día, ¿verdad? Y después no tuvieron la sentencia, porque lo que ellos quieren es que resolver el conflicto ya de una vez. Entonces, en la medida de lo posible hemos tratado de implementar que la audiencia preliminar y complementaria se realice en una sola audiencia, ¿verdad? En el sentido de que realice las etapas de la primera y de una vez entra las etapas de la segunda. Claro, eso conlleva una mejor capacitación del juez o de la jueza para el sistema, ¿verdad? Porque en esa inmediación él tiene que entender, o ella, que cuando recibe la prueba es él o ella la que está llamada a fallar, ¿verdad? En cambio, cuando yo divido la audiencia entre preliminar y complementaria, ¿verdad? La inmediación es propia, lo dice complementaria, y no de la preliminar, por decirlo de alguna forma. Puede ser que cualquier juez haga la preliminar, y si la estoy señalando un mes siguiente, ¿verdad? Cualquier juez puede hacer la complementaria y fallar. Ahí es donde se potencializa la inmediación. Pero si yo lo estoy haciendo de una vez la preliminar y la complementaria, tengo que hacerlo de una vez, ambas, ¿verdad? Es la idea. Esa búsqueda de la verdad real, ¿verdad? Que conlleva un cambio de paradigma también para los abogados y las abogadas, ¿verdad? Porque no estamos diseñados, ¿verdad? Para un principio de buena fe en donde yo tengo que aportar pruebas en contra a veces de mis propias pretensiones. Eso conlleva también una visión nueva del aspecto probatorio, ¿verdad? De acuerdo a lo que señala el 478 de la reforma, porque entonces para obligar, digámoslo así, a esa búsqueda de la verdad real y a la buena fe procesal, se le impone a la parte patronal una serie de cargas probatorias que le fueron fijadas de acuerdo a los lineamientos que la Sala Segunda establecía en sus antecedentes jurisprudenciales, ¿verdad? Sobre todo derivados en razón de la entrada o la integración a la sala de don Bernardo Vanderlan en su momento, que Dios goce, que tenía una visión específicamente, y debo decirlo así, fue el letrado del pro patronal, pero que en aspectos del procesal, ¿verdad? Tenía una situación totalmente novedosa en cuanto a la materia probatoria. Entonces, esta conlleva, ¿verdad? En el 478, la búsqueda de la verdad real, pero también conlleva la necesidad de que la parte patronal, por ser la más poderosa, sea la llamada a probar ciertos aspectos que ahí se delimitan en el 478. Y yo creo que lo vamos a ver. Sí, esa libertad probatoria, pues, sí, es una libertad en cuanto a los mecanismos de prueba, ¿verdad? Y que también ese derecho de proponer y presentar pruebas lo tienen las partes, pero también la tiene la persona juzgadora en la búsqueda de esa verdad en aras de solucionar el conflicto. No lo hagamos así en aras del trabajador, no, sino en aras de solucionar el conflicto, ¿verdad? Y posibilidad también de rechazar pruebas ofrecidas. Claro, aquí vuelvo a lo mismo. Si yo no hago una capacitación correcta de los jueces y también de los técnicos judiciales que se encargan de hacer los señalamientos, no logro nada, porque entonces lo que hace el técnico es admitir toda la prueba ofrecida por las partes sin dar cuenta que a veces el aspecto que estamos litigando es un aspecto basado únicamente en el precio de la cesantía, pero está recibiendo pruebas acerca de las horas extra cuando el empleador puede quedar aceptado. Entonces es un manejo importante del proceso que tiene que cambiar. Lealtad procesal, eso tiene que ver también con lo que hablamos ahora de la búsqueda de la verdad material, ¿verdad? Supuestamente debe haber una lealtad procesal, una buena fe procesal, pero también la reforma la integra a través de una visión de la carga probatoria totalmente distinta, establecida de acuerdo en el 478. Le prohíbe a las partes, dentro de esa lealtad o dentro del ejercicio de esa lealtad procesal, le prohíbe de demandas e incidentes de acciones abusivas o reiterativas, ofrecimiento de pruebas falsas, innecesarias, inconducentes, abuso de medidas precautorias y cualquier mecanismo procesal, pacto con un tercero para, que es el famoso, lo que se conoce en materia laboral como la tercerización o los famosos contratos de outsourcing, ¿verdad? En donde yo busco disimular desde el punto de vista de la relación laboral la existencia de la misma, ¿verdad? El incumplimiento de órdenes dispuestas en el proceso, empleo de cualquier práctica aleatoria, no cooperar con el sistema de administración de justicia. Básicamente son aspectos que la misma norma del 427 recoge como principios. Ahora hablamos de esto, gratuidad o costo mínimo, ¿verdad? Que es un aspecto de los cuales tiene un gran... A ver, se le somete a una gran crítica, porque digamos, ahora que hablo de eso, el someter que el trabajador o la trabajadora tenga un derecho a defensa o asistencia social gratuita, supeditado a un monto, ¿verdad? Que en este momento, como él bien lo dijo, son 850.000 colones, no viene a ser, o más o menos, una limitación de la tutela del principio de justicia efectiva, ¿verdad? Porque limita la obtención de una asistencia social gratuita, cuando en realidad ese límite no se debería otorgar.
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una opinión consultiva que por cierto ahora están de moda, la 1 del 97, dictó una directriz en donde establecía que todo país que integraba la Corte Interamericana no podía limitar el acceso a la justicia basado en aspectos económicos. Cuando nosotros limitamos el principio de que la asistencia social gratuita tiene que ser concretada a una suma de dinero que implica el salario, estamos limitando ese acceso a la administración de justicia, ¿verdad? Y si bien y cierto, la Corte ya lo estableció, fue por ahí desde el año 97, pues nuestras reformas procesales todavía siguen con ese tópico, ¿verdad?, de hablar o limitar ese acceso a la justicia a aspectos económicos, ¿verdad? En cuanto ya a problemas críticos de la defensa, sí, el primer problema crítico que tiene la defensa es básicamente la cantidad de trabajo que tiene en relación con los casos que le llegan, ¿verdad? Lo cual genera también la problemática que entonces el defensor o la defensora diseña mecanismos procesales en donde tenga que acudir lo menos posible al proceso, ¿verdad? ¿Y cómo lo hace? A través de los procesos de fuero. Básicamente la defensa lo recurre al proceso de fuero en la mayoría de los casos. O sea, digamos, yo puedo tener un caso en donde veo que el aspecto es discutir falta grave y el despido, pero entonces si yo lo someto a un aspecto en donde alego que la falta grave no sucedió, sino que se dio una situación de discriminación porque resulta que es sapricista, de día no liguista, entonces, y lo esbozo de esa forma, entonces logro lo que el mecanismo procesal quiere, ¿verdad? La reinstalación del trabajador, y con eso, entonces, no me interesa para nada lo originario. Entonces, logro, por decirlo así de alguna forma, lo que yo quería, que era la reinstalación, y me olvido del proceso. Eso estaría muy bien, ¿verdad? Si el mecanismo procesal no estaría generando un grave problema, ¿verdad? Genera grave problema que los jueces y las jueces de trabajo no logran, desde el punto de vista jurisdiccional, diferenciar si estamos en un aspecto de fuero o si estamos en un aspecto de proceso ordinario, lo cual ha generado el gran cúmulo de recursos, ¿verdad?, de apelación que tiene, o de acción indirecta, no sé cómo llamarlo, que tiene la sala segunda en este momento. Porque en el proceso de fueros, el procedimiento de recursivo se limita a lo que resuelva el juez en la sentencia con recurso de casación ante la sala, lo cual ha generado un sinnúmero de casos en la actualidad, a los 8 meses. Bien, en cuanto a principios sustantivos, ¿verdad?, también la reforma introduce una serie de principios que antes eran muy visibles nada más desde el aspecto doctrinario, dogmático, leyendo Plano Rodríguez o de la Cueva, sino que, digamos, la norma me habla de un principio de denunciabilidad, que ahora hablamos de esto, ¿verdad?, y que obliga, ¿verdad?, al juez, como dijo la compañera, a buscar los montos a los que legalmente corresponden, aunque resulten superiores a los indicados en la demanda. Expresamente el artículo 482 así lo dice. En cuanto a la redefinición de competencias, esto ya lo hablamos, ¿verdad? El tipo de recurso simplemente limita el aspecto de quién va a conocer la apelación del fallo, ya sea la sala segunda o el tribunal de apelaciones. Esa problemática que ella esbozó ahora acerca de los tribunales de trabajo de menor cuantía, que han venido quedando en resabio y los expedientes quedaron así, es una problemática que sí, definitivamente a mí me llegan infinidad de consultas hablando de esas circunstancias. Y yo, al igual que ella, soy de la misma hipótesis. Yo pienso que si el juez unipersonal ya dictó el proceso, si el proceso fue iniciado como tribunal de trabajo menor cuantía y el juez unipersonal dictó el fallo, ¿verdad?, evidentemente tengo que darle esa garantía del acceso a la segunda instancia, y me parece que es una lectura incorrecta del transitorio, específicamente el transitorio primero de la reforma, lo que están haciendo los jueces de trabajo, en el sentido de no admitir la apelación, aplicando la ley del Tribunal de Trabajo menor cuantía, ¿verdad?, lo cual violenta, ¿verdad?, un derecho fundamental al acceso a la segunda instancia. Pero sí, es un tema, ¿verdad? Sigamos. Hablamos del ordinario, ¿verdad? Hablamos de que el ordinario tenía como reglas una fase preliminar o complementaria, ¿verdad? O sea, paso de una fase escrita en donde tengo demanda y contestación, y después entramos en una fase preliminar y complementaria, ¿verdad? Supuestamente, según los plazos ordenatorios de la norma, ¿verdad?, después de la demanda o contestación, yo tengo que señalar para la audiencia en 30 días. Esa audiencia que está prevista ahí es la audiencia preliminar. Pero, como reitero, nosotros estamos capacitando a los jueces para que no hagan esa diferenciación, sino que de una vez señalen todo, ¿verdad?, preliminar y complementaria. Claro, aquí la parte tiene que estar over Cristo, ¿verdad?,
porque entonces al momento de que se señala esa prueba que es para la preliminar y complementaria, tiene que llegar con los medios de prueba ahí, porque va a ser en esa audiencia, en forma oral, cuando el juez le recibe la contraprueba que la parte actora tendría que haber ofrecido contra la contestación, ¿verdad? Básicamente la fase preliminar se ve grandísimo, ¿verdad? Pero es sumamente fácil, ¿verdad? Una información a las partes del objeto del proceso, que aquí es importante determinar eso, es marcar el objeto del mismo, o sea, lo que vamos a debatir es esto, ¿ya? Es decirle a los abogados, bueno, lo que vamos a discutir es esto, eventualmente, el despido, el preaviso, las horas extra, las vacaciones, punto, ¿verdad? Marcar la cancha, lo que llama uno, para evitar dilaciones, ¿verdad?, del proceso. La gran pega del sistema es este segundo aspecto, del inciso 2 del 517, la aclaración, ajuste y subsanación de las proposiciones. ¿Por qué es eso? Porque como bien lo hicimos ahora, hay derechos indisponibles, ¿verdad? Entonces la norma le faculta al juez de trabajo cuando se encuentren derechos indisponibles, ¿verdad? Y la parte no se los ha concretado o no es clara en su demanda acerca de eso, entonces puede en esta audiencia decir, mire, me acabo de dar cuenta que aquí hay derechos indisponibles que usted no concretó, entonces aclárelos aquí. El trabajador le dice, muchas gracias, se los aclaro y son estos, y liquido de una vez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer él? Dar la audiencia a la parte demandada, ¿verdad? Y la parte demandada va a quedar con las manos abiertas y va a decir, ups, ¿ahora qué hago, verdad? Porque entonces me están cambiando toda la pretensión, ¿verdad? De como lo había hecho en ese momento, en esta etapa procesal, y donde ofrezco yo prueba, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros hemos llamado en capacitación un embudo del sistema. Porque eventualmente, ¿qué es lo que primero que va a pedir el abogado? Si no lo pide, yo como juez también lo daría. Mire, tengo que suspender la audiencia porque dame la oportunidad por 10 días de traerle prueba a usted y abre la audiencia otra vez. Entonces, para evitar eso, para evitar esa suspensión de la audiencia, ¿qué hemos diseñado nosotros, verdad? En capacitación. Uno en capacitación diseña tantas cosas, pero que lo voy a últimamente es otra cosa, ¿verdad? Ese es un aspecto que como profesor o profesora uno se da cuenta, uno le puede decir a un alumno una cosa, pero después llega a hacer otra cosa, entonces el responsable siempre es el profe. Nosotros hemos dicho, no hagan esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Estudien la demanda. Porque si la demanda es defectuosa y hay derechos indisponibles que están ahí y que no se están concretados y ustedes se dan cuenta, es el momento de prevenirlo como una demanda defectuosa. Denle 5 días para recurrir a la pretensión que les concrete y denle una audiencia bien al empleador para que entonces no tengan que hacer esto y no perdamos la audiencia, ¿verdad? ¿Qué requiere eso? Un estudio por parte del juez o de la juez, ¿verdad? Porque, nótese el orden, después de que me aclaren a mí esas, que repetimos, eso no hay que hacerlo, pero después de que me aclaren a mí eso, ¿qué voy a hacer? Intentar conciliar. Claro, tiene su razón de ser, porque si a mí no me aclaran cuáles son las proposiciones, ¿cómo voy a conciliar? Tiene un orden eso, interesante. Después habla de recepción de pruebas, ahí es importante determinar eso. Esa recepción de pruebas es únicamente recepción de pruebas sobre excepciones previas, no es recepción de pruebas sobre el fondo del asunto, ¿verdad? Digamos, yo puedo discutir una falta de competencia, ¿verdad? Porque determino que eso es materia contenciosa y no laboral. Entonces, si tendríamos que recibir prueba, la tendría que recibir aquí, ¿verdad? En esta audiencia. Ahora, nosotros también en capacitación hemos dicho, si es una excepción previa, no señala para la audiencia preliminar. Si no hay que ver otra prueba, resuélvala como escrita, punto. Depuren. La idea es llegar a esta audiencia preliminar para que una vez entremos a la audiencia complementaria y al fallo. Pero si los jueces hacen estas situaciones, ¿verdad? Y resuelven excepciones acá, entonces lo que genera es eso, ¿verdad? Pégate al sistema, que es lo que queremos evitar. Ese traslado sumarísimo de pruebas, ¿verdad? No lo tenemos que hacer con la mecánica que nosotros estamos implementando. ¿Cuál es? La audiencia de una vez. O sea, después de esto, todos esos actos procesales, ¿qué vamos a hacer? La complementaria. Esto lo tendría que hacer yo, el traslado sumarísimo de pruebas, si voy a señalar dentro de un mes para complementaria, porque tendría que decir a las partes, ok, de acuerdo a la demanda, de acuerdo a la contestación y de acuerdo a lo que usted me viene diciendo ahora, yo le admito estas pruebas que vamos a dentro de un mes, chao. Las personas no quieren eso. No, echamos de una vez a lo que vinimos. Sí, a lo que vinimos. En esa fase complementaria, ¿verdad? Se inicia, ¿verdad? Con lectura de pruebas anticipadas y repetibles. ¿Qué son esas? Puede ser que yo, antes del proceso, le pedí al juez, mire, resulta que el testigo va a ir a Rusia ahora para el mundial, ¿verdad? Entonces requiero que usted le reciba la prueba, porque no sé si se va a enamorar de una rusa y se va a quedar afuera, ¿verdad? Entonces, recíbame esa prueba usted anticipadamente y ya la tengo ahí recibida, ¿verdad? De previo al proceso.
Entonces se hace lectura para la incorporación del mismo, ¿verdad? Y se reciben las pruebas ofrecidas, ¿verdad? En esas pruebas ofrecidas, bueno, viene la gran disyuntiva de la formalidad, o sea, la norma, ¿verdad? En el 518 dice que primero se reciben los peritos, después la declaración de partes y después de los testigos. Entonces, cuando uno les explica eso a los jueces de trabajo, uno les dice, es laboral, ¿ya? Aquí es otro mundo. O sea, olvídense del procedimiento, de la rigurosidad, sean abiertos al sistema. O sea, y expliquen las partes que estamos haciendo. Porque si usted le llega, el principal problema de la prueba es un aspecto psicológico. Yo a veces al testigo o a la parte no la puedo obtener como medio de prueba por una sencilla razón, porque él está asustado. Para el juez, para los abogados y las abogadas, es lo más común ir a una audiencia, para la parte no. Entonces yo, para obtener el mejor medio de prueba, ¿qué tengo que hacer? Tranquilizarlo. ¿Cómo lo tranquilizo? Le explico lo que voy a hacer. Si yo le explico, bueno, vamos a entrar al cine, no se puede tener el celular encendido, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, entonces él dice, ah, bueno, ya sé lo que voy a hacer. Si yo le explico, mire, vamos a recibir sus pruebas, usted va a sentarse aquí, usted va a hacer esto, entonces digamos, es como un protocolo de audiencias. Eso no viene en la reforma, es un aspecto social que hay que implementar. Pero bueno, en eso estamos. Después de la etapa final vienen las conclusiones y la norma no determina qué plazo tiene, ¿verdad? Hay abogados y abogadas que hablan mucho y hay jueces que no les gusta, entonces 3 minutos para que concluya, ¿verdad? No, hay que tener en cuenta eso, porque si yo he tenido un proceso que ha durado 5 horas, no me piden concluir en 5 minutos. Es evidente. Ahora, hay que entender esas conclusiones, ¿verdad? Las conclusiones no repetir lo que estoy pretendiendo, no. Es decir, vea, con base a la prueba practicada, yo puedo concluir que se ha probado esto, por lo cual se tiene que negar la demanda. O se ha probado esto, mi teoría del caso, se la tengo que poner al juez, ¿verdad? Y después viene la gran disyuntiva, que es el plazo de fallo, ¿verdad? ¿Por qué la gran disyuntiva? Porque el 518 en su último párrafo trae la situación de que él o ella tiene que editar la parte dispositiva inmediatamente después de la audiencia y después, ¿verdad? 5 días después, dictar la parte considerativa, ¿verdad? Ahora, la lectura que se ha hecho esa norma, ¿verdad? Algunos o algunas, ¿verdad? También en el ámbito de la capacitación han dicho, no, es que son realmente 10 días lo que tienen, digamos. Cuando el asunto es complejo o con abundante prueba, la norma permite diferir, ¿verdad?, la parte considerativa a 10 días. Entonces, todos los jueces que hacen, es abundante y complejo. Entonces, dentro de 10 días les notifico ya la parte considerativa. Aquí tenemos un trámite incorrecto, porque cuando me tienen que decir a mí que el proceso es abundante y complejo, al inicio de la audiencia, cuando señala, para que yo como litigante pueda recurrir y digo, ¿cuál abundante? ¿Cuál complejo? Porque puede ser en la mente de él que es así, pero en realidad no es así, para que yo pueda recurrir, ¿verdad? Si él me lo esboza aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo recurrir yo si me está diciendo, es abundante y complejo? Lo veo, ya le dije la parte dispositiva, pero lo veo dentro de 10 días. Incluso los jueces van más allá. Las jueces a veces, como es complejo, entonces difiero todo. No, la parte dispositiva la tienes que dictar inmediatamente. Yo voy más allá. Yo leo el 518 y yo no veo los 10 días. Yo veo que más bien lo que habla la norma, la verdad, a mí en la capacitación a veces me van a crucificar, pero yo la veo distinta. Yo veo la norma así. Yo puedo diferir, ¿verdad?, todo el dictado de la sentencia dentro de los 5 días. O sea, le digo a la parte, es complejo y abundante. Dentro de 5 días les voy a notificar la parte dispositiva y la considerativa. Punto. Eso es lo que yo entiendo de ahí. Pero claro, los jueces también tenemos un principio de conservación de la plaza. Entonces, por ese principio de conservación de la plaza, que no viene ahí, se habla de los 10 días, ¿verdad? Esa es la interpretación que se ha hecho, ¿verdad? Pero sí, la Comisión de Asuntos Laborales no ha tirado ninguna directriz en ese sentido. Sé que hay posiciones en contra y en pro, ¿verdad? Porque 537 sí le genera una situación que ahora la reforma laboral le genera algo de trabajo, que es la posibilidad de que sea sancionado y cobrado el gasto de los daños y perjuicios de la sentencia, ¿verdad? O sea, lo pueden despedir por eso que hizo, ¿verdad? Entonces eso genera toda una situación que asusta a los jueces de trabajo, ¿verdad? Ahora, entre las situaciones de los 10 días, ¿verdad? Bueno, el bendito plazo de los 10 días para poder dictar el fallo, ¿verdad? No es una situación nueva, ¿verdad? En el tratamiento también de los fueros,
¿verdad? El 547 también dice que si el juez y la jueza no da traslado dentro de los plazos establecidos por la norma, dentro del cual incluye 24 horas para dar traslado al fuero, puede ser juzgado por una parte también. Entonces la norma conlleva una serie de situaciones en cuanto a partes de los jueces. Ahora, lo importante y lo que me parece muy perjudicial de la reforma es que sanciona a la parte, porque le anula el fallo. ¿Ya? Entonces, si le anula el fallo porque el juez lo dictó fuera del plazo, ¿verdad? ¿Qué conlleva eso? Un atraso para la parte. Entonces, yo iría bajo otra hipótesis. ¿Okay? ¿Queremos sancionar al juez? Sí, está bien, el juez incumplió, pero ¿por qué sancionamos a la parte? ¿Por qué le anulamos el fallo? ¿Verdad? Ese es un aspecto que habría que analizar. Yo supongo que ya me pasa un montón de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, es que es una reforma laboral. Es así. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ustedes no se imaginan todo lo que puede uno aprender con Jorge en este tema. Hay un montón de preguntas que uno podría realizar y son interesantes. Viendo ahorita a Ronnie, que es uno de mis alumnos de maestría, pero también compañero de trabajo, veíamos que nosotros habíamos analizado ya el tema a los 5 días, o sea que nunca vimos en esa norma 10 días, por ejemplo, y ya lo hemos dicho.